Marco es todo un embajador del aragonés. Trabaja en Manila, en el Departamento de Lenguas Hispánicas de la universidad más antigua de Asia. Este profesor zaragozano tiene claro que a sus clases se va de propio a charrar el aragonés. ¿Cuántas añadas tienes? En Tabán, ¿cómo te clamas? Me digo John William. Espero no interrumpir la clase. Hola, ¿qué tal, Raquel? Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Pues aquí nos pillas dando clase de aragonés. Ahora estábamos aquí con las alumnas. Marco, ¿y cómo acabas dando clases de aragonés en la Universidad de Manila? Llevo la asignatura de Lenguas y Culturas Hispánicas y dije, pues bueno, vamos a hacer un pequeño seminario de lenguas de España y a dedicarles también unas semanitas al aragonés y bueno, pues aquí diciendo 4 cosillas básicas, pero bastante bien dichas. Nuevo añadas. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Chicadulo. Cachirulo, casi pero bien. Casi pero bien. ¿Y cómo te da por acabar aquí? Bueno, yo tenía ganas de un cambio, quería ir un poco lejos, conseguí lo de la plaza de la ECID como lector y luego pues aquí me han acogido muy bien, estamos todos felices, así que bueno. Claro, además esta universidad es un tanto importante para este país, ¿no? Sí, la Universidad de Santo Tomás se dice que es la universidad más antigua de Asia. Y aquí, aprovechando ahora que estamos con alumnos filipinos, ¿cómo funciona el sistema educativo? ¿Qué facilidades tienen para poder estudiar aquí en este país? Bueno, hay muchas instituciones, unas más caras, otras más baratas, hay becas, esta en concreto es de media alta, la matrícula cuesta unos 800 euros. Luego, pues bueno, hay familias más humildes y se nota enseguida en los alumnos pues que dedican todos sus esfuerzos pues para darle estudios y los tienes aquí, son alumnos normalmente brillantes, a veces solo pueden dedicar a uno por familia y es bonito ver cómo todos los alumnos pues trabajan, cooperan independientemente de su origen. O sea, que tú te encargas de que Aragón se sepa dónde está, ¿no? Sí, que sepan del aragonés, que sepan de Aragón, que sepan del cachirulo, de la Virgen del Pilar, de la Jota, claro, sí. Nos pueden enseñar un teatrillo, un teatret que empieza en aragonés, muy divertido y que nos han preparado para nosotros, para aragoneses por el mundo. Bueno, mesachas, ¿os prestas o qué? Principiamos, 3, 2, 1, en Tabán. Difícil que no pude ver, que estabas a mi lado. Estaba aquí, pensaba en ti, solo estabas a mi lado. Muy bien, mesachas. Pero bueno, si hablan Aragón es mejor que yo. Sí, Marco. sí, perfecto, son geniales. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Marami, salamat po. Como una intrépida libélula entre el espejo toda incrédula. Pues estamos en una calle con un nombre curioso, la calle Asturias. Muchas calles de alrededor tienen nombres de geografía española pues por la influencia histórica. Y es una calle donde vienen muchos alumnos por muchas cosas. Pues aquí tenemos las copisterías. Una tras otra, ¿eh? Una tras otra, sí. Prácticamente no hay competencia, son todos familia. ¿Cuánto cuesta hacer una fotocopia, por curiosidad? Pues cuesta ahora mismo 65 céntimos de peso, que será un céntimo de euro. ¿Qué piensas del clima aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Mucho calor o...? Mucho calor. Haríamos bien si nos tomamos un zumo en este sitio, en estos que nos gustan mucho, a mí, a los alumnos, a todo el mundo. Yo aquí me tomo 2 o 3 al día. Cuya, a meron banana bangopo. Veo que estás hablando un idioma que yo solo era inglés, ¿eh? Tagalo, igual no puedo hacer discursos, pero las frases cortas y la conversación sí. Los 2 idiomas oficiales o nacionales son el inglés y el tagalo. En realidad tienen más de 100 lenguas aquí. Es un paraíso para la gente que amamos las lenguas. Maramin salamat po. ¿Y cuánto ha costado? Pues ha costado 45 pesos, que son unos 75 céntimos. Aquí tenemos al billete de 50, siempre tenemos pues una figura nacional y detrás pues alguna referencia a la naturaleza del país. Este es el volcán Taal. Oye, ¿cómo estás el zumo? Eso, hay que probarlo, que me lo estoy dejando aquí, se me está derritiendo, no puede ser esto. Salamat. Está buenísimo. Os he traído al mercado de Paco. Paco, que es una zona del centro de Manila, más o menos. Inicialmente se llamaba Francisco, se llamó Paco ya en la época española y sigue manteniendo el nombre de Paco. Y es una zona que a mí me impactó muchísimo. Llegué aquí la primera, la segunda semana y aquí es donde vende la gente de Filipinas. Bueno, hay que tener cuidado también con los charcos, porque estos charcos se mezcla el agua residual en todos los sentidos, hasta de las alcantarillas puede subir. Me chocó mucho y me llama mucho la atención porque Manila es una ciudad de contrastes, son muchos mundos en muy poco espacio. Viendo aquí las carnes, me estoy dando cuenta de que ahí tenemos una especie de longaniza. ¿Qué es esto? Sí, es longaniza. Tienen muchas cosas que tienen nombre español que no saben exactamente igual
pero que el sabor se parece a una longaniza. ¿Es lo más típico? Pues yo os voy a proponer que probemos ahora el plato estrella filipino, el balut, que lo tenemos aquí. ¿Qué es el balut? Pues el balut es este huevo, es un huevo que está medio incubado. Es medio pollo, medio huevo. No es un huevo normal, está medio incubado, entonces es como el feto del pollo, por decirlo de alguna manera. Delicatessen para ellos, especialmente para la gente mayor y para la gente humilde. Ahí se ven perfectamente hasta las plumas. Sí. ¿Y esto lo has probado alguna vez ya? Una sola vez, de fiesta con los amigos, sal y vinagre. La otra vez yo no le eché, ahora es la primera vez, igual así está mejor. Pues esto por aragoneses por el mundo, qué menos. Así que adelante, vamos a ver. La parte dura no, es la más fuerte que me acuerdo. Bueno, es un valiente, que lo sepas. Espero que se haya grabado bien, porque si no, repetir esto. Marca el ritmo en la mesa, brinda con desconocidos. Bueno, ¿y las calles de Manila? Bueno, aquí hay que poner el brazo para pasar, porque si no, no te dejan, te atropellan. Es la aventura, es el tener cuidado un poco por los dos lados con la mano. Han empezado a poner semáforos prácticamente en toda la ciudad hace un año. Esto de aquí son los jeepneys, la historia es de la época norteamericana, que trajeron jeeps, les gustó, los adaptaron a modo autobusetes y la gente se mete y bueno, es un transporte muy popular, así que vamos para arriba. Aquí te montas tal cual. Aquí te montas tal cual y luego ya pagas. Se perdió. Bueno, aquí pues van pagando y tú lo vas pasando. Entonces vaya po significa paga. Vaya po. Si yo digo vaya dopo, que es que han pagado otro, la manera de pagar es enviando el dinero al conductor y te devuelve los cambios. ¿Y cuánto cuesta? 16 céntimos, 32 céntimos de euro. Si quieres pararte y bajarte, le dices tienes que decir para, gritarle para po, para señor es po. Si le dices para es muy agresivo. Para po. Pues os he traído a mi barrio, a la zona en la que vivo, que es Malat, el sector de Vito Cruz, y yo en concreto vivo en aquel rascacielos de allí. Es una zona, pues diría que una seta de riqueza, de clase alta, porque al lado está la Universidad de La Sal, una de las universidades más caras del país. Pero al mismo tiempo tenemos 50 metros de separación, una zona mucho más pura filipina, donde a mí me gusta mucho más pasear, donde la gente es mucho más amable. Y bueno, vemos aquí que tienen su cancha de baloncesto, el deporte nacional. Un gran contraste en apenas 100 metros. Sí, son dos mundos completamente distintos, frente hasta distinto ocio con el baloncesto, frente a las series de Netflix allí, completamente distinto. Os invito a dar una vuelta y a entrar en el barrio para experimentar, lo que merece mucho la pena. A mí es lo que más me gusta de esta zona. Una de las cosas que es muy común en Filipinas son los barangays. Los barangays más o menos son como nuestros barrios y se vive en el barangay y tienen sus propios pequeños ayuntamientos, oficinas, sus elecciones y son muy populares. Y ahora estamos pasando al lado de la oficina del barangay de mi barrio. Y de hecho, creo que vosotros... You are the office, yeah? Or the barangay? ¿Cabeza de barangay? Atanot, ok. Es como el teniente alcalde. El alcalde se llama Cabeza, aún en nombre español. ¿Los servicios aquí funcionan igual? Tenemos una idea de que aquí no hay servicios y hay servicios, pero obviamente no son los mismos, funcionan peor. Y por ejemplo, sanidad es todo obra de caridad, la luz llega aquí a todo el lado, con el agua se intenta y cuando hay cortes de agua pues viene un camión cisterna. Lo mínimo sí que lo tienen, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Maraming salamat po. ¡Zaragoza es el mundo! ¡Yeah! Es un barrio, digamos, de clase media filipina. No son pobres, aunque a nosotros nos lo parezcan. Y cuando el gobierno filipino dice que hay un 25% de pobreza, ellos no están incluidos en la pobreza. De todas maneras, aquí ves cosas muy disparatadas. Por ejemplo, aquí tenemos pues, niños con internet, pagan $1 y tienen 7 minutos de contenido, con YouTube. Muchos de ellos tienen su cuenta de Facebook. El acceso a internet pues está aquí. Y luego, si seguimos un poquito, tenemos aquí un bingo de gente, un bingo muy popular. Why are you playing bingo, ma'am? Están haciendo un bingo porque uno de los amigos ha muerto y es su manera de recaudar el dinero para poder pagar su funeral. Pagar un funeral es muy caro, está entre 3.000 y 5.000 euros. Esta gente no tiene medios, entonces embalsama el cuerpo y organiza bingos hasta que consiguen el dinero para poder pagar el cuerpo. Nos invitan a entrar. Maraming salamat po. Aquí tenemos la capillita que han hecho para el difunto que está embalsamado.
el entierro final cuando consigan el dinero del bingo. Is that your grandson? Su nieto. His mother and his sister. A mí la verdad que Filipinas no deja de sorprenderme. Yo llevo aquí 1 año y medio. Cuando llegué no creía lo que veía porque vi esto la primera semana. Han pasado 1 año y medio y sigo viendo cosas cada día que no dejan de sorprenderme. Y bueno, por un lado hace falta, es duro, muy duro, pero por otro lado estoy aprendiendo una de cosas y esta gente me está enseñando lo que nadie me ha enseñado en la vida, te lo puedo asegurar. Maraming salamat po, maraming salamat po. Papá. Marco, ¿y ahora dónde estamos? Pues estamos en la fuente del Parque de Rizal, que es un sitio que me encanta porque viene muchísima gente de todas las clases sociales, hace sus picnics, los niños juegan, muy animado, muy divertido y bueno, toda esa parte de diferencia social no se aprecia, aquí son todos iguales, ¿no? Y me parece algo precioso, además vivo cerca, siempre que puedo vengo todas las noches. Y ahora que dices también lo de los grupos de familias que se ven por aquí, de amigos, ¿qué es lo que tú después de 1 año más echas en falta de tu tierra, de Aragón? Desde luego la familia, que tengo la mejor familia que se puede tener, echo muchísimo de menos a mi madre, a mi perro también, desde luego, echo muchísimo de menos a mis amigos, que también son los mejores amigos que se pueden tener, pero bueno, en verano los veré. Pues yo te voy a adelantar algo que tenemos por aquí para ti. Vaya, una sorpresa. Bueno, Marco, saludos desde aquí, desde Zaragoza. Madre mía, cuánto bandido hay por ahí. Se les echa de menos. Ya sabemos que estás llevando muy mala vida ahí en Filipinas, viajando poco, trabajando muchas horas, pero bueno, que sepas que tus amigos están contigo. Saludos, Marco. Qué grandes, se les echa de menos. Lo mejor de todo es que estoy seguro que el día que grabaron eso, el Zaragoza, perdería y estarían viendo el Zaragoza y perdería, pero bueno. ¿Dices algo a tus amigos? Pues nada, que en verano los veré y que estaré ahí con ellos. Bueno, creo que esto está a punto de empezar ya, ¿no? Está a punto de empezar, así que me voy a verlo. Bueno, oye, pues que vaya muy bien y muchas gracias. A vosotros, muchas gracias, Nos vemos en Mabuja. Aragón. Nos vemos.